Shalom, buenas noches, que el Padre te bendiga. Damos gracias, estamos conectados, Argentina, Buenos Aires. Voy a estar dando un mensaje acerca de Shavuot, la Torá y el Ruach HaKodesh. Voy a estar hablando un poquito de lo que es Shavuot, que se va a estar celebrando el día de mañana. Estamos en el conteo de Omer, en la cuenta de Omer, día 49, mañana ya es 50. Hay hermanos que han celebrado ayer, celebran hoy algunos y otros mañana. Pero según el conteo bíblico que uno hace, que son 7 semanas completas, desde el primer Shabbat de Pesaj, vemos que caería mañana. Entonces vamos a estar hablando un poquito de esto. Shabbat Shalom, ya estamos en día de reposo. Que Yahweh te bendiga, bienvenidos también. Entonces estamos acá conectados y vamos a hacer una tefilá, vamos a orar al Padre agradeciendo por este tiempo, sabiendo que hoy día de reposo y que mañana es Shavuot. Así que damos gracias al Padre por su amor, por su misericordia, por todas las cosas que vivimos, sea buenas o malas, todo está en las manos de Él. Él sabe por qué pasamos ciertas cosas y Él sabe los tiempos. Así que Yahweh te bendiga y te voy a pedir que me acompañes en oración y damos gracias entonces al Padre por hoy, día de reposo, y por lo que vendrá mañana en esta gran fiesta que se acerca. Así que Padre, gracias te damos, bendecimos tu nombre Yahweh, nombre Kadosh, nombre apartado, santo. Queremos darte gracias, Padre, que tú puedas bendecir a tu pueblo, que puedas traer paz, bendición a cada uno de mis hermanos, de mis amigos, y que este mensaje pueda traer bendición, pueda traer luz, claridad a sus vidas, de poder entender qué es Shavuot. Gracias, Padre, por este día de reposo, como tu palabra nos ha enseñado, de poder santificarlo y apartarlo para ti, y que podamos en esta noche entender qué es Shavuot, qué es la cuarta fiesta que tú has determinado sobre tu pueblo, y que esta fiesta a partir de mañana pueda bendecir nuestras vidas de una manera especial. Gracias te doy, Padre, que tu Ruach HaKodesh nos hable, nos ministre a cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo Yahshua te damos gracias. Amén. Así que vamos a comenzar el estudio. Bendito Yahweh por esto. Entonces vamos a arrancar con la fiesta de Shavuot o la Moed de Shavuot. Cuando hablamos de Shavuot en hebreo, Shavuot significa semanas. Es la fiesta de las semanas. La raíz de Shavuot es Shava, que significa semana. Entonces, cuando hablamos de Shavuot, es la cuarta fiesta que Yahweh determinó para que su pueblo cumpliera o hiciera. Ahora, yo necesito explicar un poco el principio de cómo surgieron las fiestas y de cómo Yahweh mandó a que su pueblo celebre 7 fiestas y por qué la cuarta fiesta es Shavuot y qué representa Shavuot para nosotros. Entonces, como les decía al principio, cuando hablamos de Shavuot, estamos hablando de una cuarta fiesta que Yahweh determinó sobre su pueblo. Ahora, todo comienza en el libro de Éxodo, capítulo 12, donde Yahweh determina el año nuevo bíblico, determina el primero de Aviv. Shemot, Éxodo, capítulo 12, Yahweh inicia la Pascua, inicia Pesaj. Ahí es donde Yahweh habla a Moisés y habla
Aarón con respecto a celebrar Pesaj. Pesaj en el hebreo significa pasar por alto. Entonces ahí en Shemot capítulo 12, Yahweh le ordena a Moisés que preparen un cordero sin defecto, sin mancha, y que lo degüellen, lo maten, que su sangre la usen para pintar los dinteles de la puerta, porque pasaría la última plaga, el último juicio de Yahweh, que sería el ángel de la muerte, donde iban a morir todos los primogénitos. Y todo aquel que pinte el dintel de sus casas con la sangre del cordero, el ángel de la muerte pasaría por alto. Pasaría por alto. Eso es Pesaj, pasar por alto. Entonces, cuando vemos Pesaj, vemos la primera fiesta que Yahweh determinó. En el cristianismo y en muchas iglesias conocen esta fiesta como la Pascua, y muchos la celebran, pero en un contexto hebreo hay más conocimiento profundo que necesitamos de saber. Y yo hace varias semanas, alrededor de un mes, 2 meses, enseñé qué era Pesaj, qué era Matzot, qué era Bikurim, que son las primeras 3 fiestas. Pesaj, Pascua, pan sin levadura y primicias, Bikurim. Entonces, Yahweh determina ahí que Pesaj sería a partir del 1 de Aviv y se celebraría la cena el 14 de Aviv y pan sin levadura, Matzot, al día siguiente. Ahora, luego viene una tercera fiesta que es Bikurim, que es primicias. Entonces vemos que estas 3 fiestas Yahweh las determina. ¿Y dónde está esto? Está en Levítico capítulo 23. Y en Génesis 12 en adelante, capítulo 13, 14, 15, está en sí toda la historia que pasó el pueblo hebreo con respecto a las fiestas, y en Levítico 23 está detallado. Entonces ahí Yahweh determina que el pueblo de Israel tendría que vivir o experimentar 3 fiestas: Pascua, pan sin levadura y primicias. Ahora, todas las fiestas de Yahweh, todas las Moadim de Yahweh, nos enseña y nos habla de su hijo Yahshua el Mesías. Esto es importantísimo de saber. Todas las fiestas nos habla de nuestro amado Mashiach. ¿Por qué? Porque él fue el cordero, fue como cordero llevado al matadero. Él fue nuestro Pesaj. Él fue el que derramó su sangre en ese sacrificio donde él dio su vida, y gracias a su sangre hemos vencido el pecado, hemos vencido la muerte. Él es el pan sin levadura. Por eso en Juan dice: yo soy el pan de vida. El que coma de mí no tendrá hambre y tendrá vida eterna. El pan de vida es nuestro amado Mesías. ¿Por qué? Porque él fue pan sin levadura. La levadura en la Biblia, en la palabra de Yahweh, representa el pecado. Él fue a ese madero como vida sin pecado, como pan sin levadura. Entonces en la cena de Pascua, de Pesaj, se come el cordero y se come el pan sin levadura y hierbas amargas. Entendiendo esto también, la tercera fiesta que Yahweh nos enseña en Levítico 23 es Bikurim, primicia o primeros frutos, donde el pueblo hebreo, cuando sale de Egipto, lo primero que hace es una ofrenda a Yahweh por haberlo sacado de Egipto. Entonces, ¿qué significa Bikurim o las primicias en el Mesías? La resurrección. Él fue la primicia delante de Yahweh. Él al tercer día resucitó. Estando muerto, resucitó. Y él fue el Bikurim, la primicia que ascendió
delante de Yahweh y se presentó como cordero inmolado. Entonces vemos que las tres fiestas nos hablan del Mesías. Y vemos también que luego viene una cuarta fiesta, que es la que vamos a estar hablando hoy, que se va a celebrar mañana, que es Shavuot. En el español se conoce como Pentecostés. Ahora, ¿qué sucede? En Génesis 13 vemos varios sucesos donde Yahweh saca al pueblo hebreo de Egipto y los guía por el desierto con una nube de día por el sol y con una columna de fuego de noche. Dice que era una columna de nube de día y una columna de fuego de noche, guardando el pueblo de Israel. ¿Y qué significa esto? Los milagros que Yahweh se dio o se presentó delante de su pueblo. Podemos ver también que en Génesis 14 cruzan el Mar Rojo. Una vez que llegan a ese mar, era imposible pasarlo, Yahweh lo abre en dos. Ocurre un gran milagro, cruzaron el Mar Rojo, cruzaron las aguas. Y eso también puede representar la Tevilá, el bautismo. ¿Por qué? Porque Yahweh nos saca de Egipto, nos saca del sistema de este mundo, del pecado, de la maldad, nos saca del príncipe de estas tinieblas y nos lleva a una tierra prometida espiritual, es un reino celestial. Y Él nos saca por medio del Mesías. Y así lo hizo por medio de Moisés. Moisés es una figura de lo que sería el Mesías, Yahshua. Y cruzan las aguas en medio de un desierto. Eso significa Tevilá, bautismo, dejar la vieja vida atrás, dejar Egipto y comenzar una nueva vida. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Fíjense en el proceso del pueblo hebreo, es el mismo proceso de alguien que conoce a Yahweh, al verdadero Elohe, el verdadero Elohim, el verdadero Dios. ¿Qué sucede en Génesis 16? Yahweh le da el maná al pueblo en medio del desierto. ¿Y qué representa ese maná? La provisión. En el hebreo es parnasá, sustento. Es cuando Él te saca de la esclavitud del pecado, de la oscuridad, de la maldad, y te lleva a tener una nueva vida, pero antes te lleva a pasar un desierto y a que dependas solamente de Él. Y eso es lo que representa el maná. Hasta que llegan al monte Sinaí. Y ahí vamos a ver en Génesis 19, cuando el pueblo de Israel llega por medio de Moisés al monte Sinaí para presentarse del verdadero Yahweh, el Dios de todos los cielos y la tierra. Y dice la Escritura en Génesis 19 que tardaron 3 meses, literales, 3 meses, para llegar al monte Sinaí. Es decir, que el primero de Aviv, el primer mes del calendario bíblico, Yahweh determinó que el pueblo de Israel saldría de Egipto y se celebraría Pesaj, la primera fiesta, el 14 de Aviv. 3 meses después llegan al monte Sinaí. Y Yahweh le habla a Moisés y le dice muchas cosas, y entre ellas le dice: ustedes guardarán mi pacto y serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Yahweh ahí escogió al pueblo de Israel y lo hizo Kadosh, lo hizo apartado, lo hizo santo. ¿Para qué? Para que sea el pueblo de Israel especial tesoro para Yahweh y sobre todos los pueblos haya una diferencia. Ahora en el versículo 8 dice que todo el pueblo le dijo a Moisés
para que Moisés le diga a Yahweh, todo el pueblo dijo a una voz, todo lo que Yahweh diga, haremos. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Hubo un compromiso. Yahweh dijo lo que él quería hacer con el pueblo de Israel, y Moisés, siendo el mediador entre el pueblo y Yahweh, el pueblo le dijo a Moisés, al testigo, todo lo que Yahweh nos diga, eso haremos. Eso es una ketubá en el hebreo, un compromiso. No es un pacto. Yahweh solamente puede pactar, pero nosotros como pueblo, como creyentes, como hijos de Yahweh, podemos comprometernos con él. Y el pueblo de Israel eso hizo. Y dice que Yahweh descendió en una nube espesa sobre el monte Sinaí. Y dijo a Moisés, santifíquense y laven sus vestidos, porque el tercer día yo me presentaré en el monte Sinaí. ¿Qué es lo que hubo? Hubo una purificación, una limpieza antes de presentarse delante de Yahweh. Entonces fíjense que la historia nos cuenta sobre las fiestas y nos cuenta sobre nuestro amado Salvador. Y lamentablemente, en muchos institutos bíblicos, las fiestas lo toman como el antiguo pacto, como que ya fue abolido. Y eso es un gran error, porque las fiestas Yahweh las determinó para siempre, y eso lo vamos a ver al final. Entonces vemos que dice Yahweh ahí en Génesis 19, en Éxodo, 19, de que él se iba a presentar y que iba a darle dirección a Moisés y al pueblo. Y dice que hubo truenos, relámpagos y un gran sonido de shofar en el monte Sinaí. Hubo fuego. Dice que Yahweh se presentó en ese monte Sinaí con fuego, con una llama gigante de fuego. Y dice que había mucho humo. Y dice que el pueblo de Israel tuvo miedo. Y en un momento Yahweh le dice a Moisés que el pueblo no podía tocar la línea o la introducción o el comienzo de lo que sería el monte Sinaí, porque todo aquel que toque el monte caería muerto. Tremendo esto. ¿Por qué? Porque Yahweh es santidad, Yahweh es puro, Yahweh es Kadosh. Y todo aquel que quiera tocar su Shekinah, y todo aquel que quiera ver su Shekinah, su gloria, su presencia, para que se entienda las palabras, caerá muerto. ¿Por qué? Porque nosotros, seres humanos, tenemos en sí una naturaleza corrompida, más allá de haber creído en el Mesías, aceptándolo en nuestra vida, volver a nacer. Pero nosotros no podemos experimentar la presencia de Yahweh en esa magnitud de santidad. ¿Cuándo ocurrirá esto? Cuando el Mesías regrese y Él nos transforme en una nueva naturaleza. ¿Qué pasó con Moisés? Yahweh permitió que Moisés experimente la Shekinah de Él, su presencia, pero no en su plenitud, porque Moisés era un hombre de carne y hueso. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? En Éxodo capítulo 20, Yahweh determina dar los 10 mandamientos y 613 mandamientos. Y eso es lo que llamamos la Torá de Yahweh, las instrucciones, los mandamientos, las leyes que Yahweh determinó. Ahora, ¿qué tiene que ver el monte Sinaí con Shavuot? ¿Qué tiene que ver Shavuot? Porque desde Pesaj hasta el monte Sinaí pasaron 50 días aproximadamente.
Si bien la Escritura dice que fueron 3 meses los que anduvieron, pero en Levítico 23, luego Yahweh determina, porque Levítico está mucho más adelante que Éxodo, en tiempo del pueblo, Yahweh determina que cada vez que sea Pesaj, y luego del Pesaj, que viene pan sin levadura y bicurín, tendrían que contar 7 semanas completas para hacer Shavuot. Pero en ese lapso, entre que el pueblo de Israel celebra Pesaj hasta llegar a Monte Sinaí, no hubieron 50 días, sino que tuvieron que pasar casi 3 meses completos. Pero luego del Monte Sinaí, Yahweh en Levítico 23 determina ahí que tenía que ser 7 semanas completas más un día para celebrar Shavuot. Entonces, cuando hablamos de las fiestas, son 7. ¿Por qué? Porque es el número de Yahweh. El número 7 es el número divino, el número perfecto. En 7 tiempos, Yahweh determinó toda la creación, como se le conoce como milenios. Pero son 7 tiempos, 7 días de la creación. El 7º día es reposo. La menorá, que es el símbolo del pueblo de Yahweh, tiene 7 brazos. El Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad de Yahweh, son 7 espíritus. Isaías 11 y Apocalipsis 4 lo afirma. Entonces vemos que el número 7 es un número muy importante que Yahweh lo determina para su uso. Entonces Yahweh determina 7 fiestas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Yahweh da la Torá, Yahweh da los mandamientos en piedra. Pero luego que pasan los años y los siglos, Yahweh luego, a través del profeta Jeremías, él declara un nuevo pacto sobre la casa de Israel. Vemos que cuando Yahweh le da los mandamientos, Moisés sube al monte y tarda 40 días en bajar. En esos 40 días, el pueblo de Israel cayó en pecado, cayó en un adulterio espiritual. ¿Por qué? Porque agarraron todo el oro que habían recibido de Egipto e hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Ese becerro de oro era el dios Apis, que era uno de los dioses de Egipto. Y vemos que ahí el pueblo de Israel, que había hecho un compromiso delante de Yahweh, lo habían roto. ¿Por qué? Porque ellos lo invalidaron, ese pacto que habían hecho. Cuando Yahweh dice que ellos serán su pueblo y serán un pueblo apartado, vemos que ellos dicen, sí, amén, haremos todo lo que Él nos diga. Ese es el compromiso que ellos hicieron. Y Moisés roció con sangre a todos aquellos que eran parte del pueblo como señal de pacto. Entonces, en Jeremías capítulo 31, versículo 31 en adelante, Yahweh determina un nuevo pacto sobre la casa de Israel y sobre las 2 tribus de Israel. Porque la consecuencia del pecado de Israel, las 12 tribus de Israel, en el monte Sinaí, por el adulterio espiritual, trajo muchas consecuencias. Y una de ellas también por el adulterio que siguieron cometiendo muchos reyes y autoridades del pueblo de Israel como Salomón. En el tiempo de Salomón, con el hijo de Salomón, Israel se divide en 2 casas, la tribu de Judá y Manasés y la de Efraín, que son las otras 10 tribus, que sería la casa de Efraín o la casa de Israel según el contexto bíblico. Entonces se divide Israel en 2 reinos, reino del norte, reino del sur, reino del norte Efraín, reino del sur Judá.
Y dentro de esos dos reinos habían dos generales. Estaba Roboam y Jeroboam. Roboam era el hijo de Salomón. Salomón el hijo del rey David. Roboam era el líder de la casa de Judá y Jeroboam era el jefe general de todo el ejército de lo que era el rey David. Entonces Jeroboam era el jefe o el líder de la tribu de la casa de Efraín. Las dos casas cayeron en adulterio. Adulteraron porque se fueron tras dioses ajenos. Yahweh divorcia a Efraín de él, a estas 10 tribus. Y Yahweh quería divorciar a Judá, pero él dijo que no lo haría porque de ahí vendría el Mesías. ¿Qué sucede? A través del pecado de adulterio, y esto es importante explicarlo para que entendamos el contexto de por qué Yahweh, qué significa Yahweh con la Torá, y tiene que ver con esto, vienen las consecuencias. Cae en cautiverio babilónico la casa de Efraín, reino del norte, por los asirios, 20 años. Y vemos luego, cae también en cautiverio babilónico, Judá, 70 años, que ahí vemos el contexto de lo que fue el profeta Daniel. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Judá y Manasés vuelven después de los 70 años de cautiverio a la tierra prometida, a la tierra de Israel, pero Efraín, que eran las otras 10 tribus, no volvieron. ¿Por qué? Porque Yahweh los había divorciado. Y la Torá dice en Deuteronomio 24 que el que se casa con una persona y se divorcia con una mujer, ¿no? Y se divorcia y la mujer quiere volver con el marido no la puede tomar de nuevo como esposa. Y eso es una ley de Yahweh. ¿Y qué hizo Yahweh? Le dio carta de divorcio a Efraín. Vemos en el profeta Jeremías, Isaías, donde dice: te he visto, Efraín, revolcándote en los montes con tus esposos, refiriéndose a los falsos dioses. Y a vos también, Judá, que tú eres la hermana, dice a través de los profetas Yahweh. También has adulterado. O sea que Yahweh había visto lo que Israel había cometido. Efraín no volvió. ¿Cuándo empieza a volver Efraín? A través del apóstol Shaul, Pablo, que fue enviado a la casa de Israel, a la casa de Efraín, a las 10 tribus dispersas entre todas las naciones. Y Pedro fue llamado por el Mesías para la casa de Judá y Manasés, para el pueblo judío. Entonces la Besorá, el Evangelio, fueron directamente para las dos casas, donde dice la profecía que las dos casas serán una y el Mesías vendrá y reinará. ¿Sobre qué quiero hablar con esto? Yahweh determinó un pacto con el pueblo hebreo, el pueblo de Israel en el monte Sinaí, con un pacto escrita en piedra. Pero en Jeremías 31, Yahweh determina que hará un nuevo pacto con las dos casas de Israel, y acá viene lo que quiero explicar. ¿Por qué las dos casas de Israel? Porque le conté la historia, lo que sucedió con las dos casas de Israel. Porque Israel ya no era uno, Israel eran dos casas. Entonces dice Yahweh, Jeremías 31, versículo 31, yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel, refiriéndose a Efraín, y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres. Voy a leerlo, se los voy a leer para poder entender, que puedan entender un poquito más. Jeremías 31. Dice ahí Yahweh: vienen días, dice Yahweh, sobre la casa de Israel y sobre la casa de Judá. Dice, y haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres
cuando los tomé de la tierra de Egipto. Es decir, no va a ser el mismo pacto que yo hice cuando los saqué de Egipto. Cuando celebraron Pesaj, cuando celebraron Matzot, cuando celebraron Bikurim. Porque ellos invalidaron mi pacto. Sus padres invalidaron mi pacto. ¿De qué forma? Adulterando, adorando un falso Dios. Y lo primero que Yahweh le dijo fue al pueblo: no adorarán a otro Dios. Yo soy el verdadero Elohim, el verdadero Dios. Solo a mí me adorarán, solo a mí me servirán, solo a mí se postrarán. Yo soy su verdadero Elohim. Yahweh se lo aclaró y ellos, sin embargo, invalidaron el pacto, quebraron el pacto, rompieron el pacto. Y dice Yahweh: aunque yo fui como un marido para ellos. Pero en realidad no era el marido, era como un marido. ¿Por qué? Porque Yahweh quería que el pueblo de Israel en el monte Sinaí agarrara la ketubá, el compromiso por medio de la Torá, se santificara, se preparara para ser una novia para su hijo. Ahora la pregunta es: ¿y por qué no pasó? Y porque Yahweh ya sabía lo que iba a pasar. La Escritura dice que antes de que Yahweh fundara la tierra, él sabía que su hijo tendría que morir para darle una nueva oportunidad a ese pueblo que Yahweh escogería. ¿Qué significa esto? Que Yahweh ya sabe todo. Yahweh ya sabe todo lo que iba a pasar y lo que va a pasar en un futuro. Entonces, ¿qué mejor estar en las manos de Yahweh? En Él estamos seguros de todo lo que puede venir a la tierra. Porque dice: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días. La pregunta es: ¿cuáles son aquellos días? Bueno, ahora lo vamos a ver. Pondré mi Torá, la Reina Valera dice mi ley, pero es la palabra Torá. Pondré mis instrucciones, pondré mis enseñanzas, pondré mis leyes en su mente y en su corazón las escribiré. O sea que el nuevo pacto que Yahweh determina es algo aún más profundo que tenerla escrita en piedra. La tendremos en la mente y la tendremos escrita en el corazón. Yo seré su Elohe. Elohe en hebreo es Dios poderoso, todopoderoso, creador. Y ustedes serán mi pueblo. Y dice, versículo 34, y no enseñarán nunca más a su prójimo, porque diciendo, conocen a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el pequeño al grande. Y quiero aclarar este versículo, que muchas veces lo enseñan mal. ¿Qué significa esto? Nadie más te va a enseñar, porque vas a conocerlo a Yahweh, y no hace falta que nadie te enseñe. Entonces muchos dicen: no hace falta ir a un instituto, a un seminario, no hace falta que nadie me explique nada, yo con Dios y con el Espíritu Santo ya es suficiente. No, eso es una ignorancia. Hay que ver el contexto de lo que Yahweh está diciendo acá. Y dice: no enseñarán más ninguno a su hermano, ni ninguno diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán. ¿Qué significa esto? ¿Quién conocía a Yahweh en el antiguo pacto? Solo los escogidos. Solo los que tenían una comunión con Él, una experiencia, como Moisés, como José, como Josué, personas que eran escogidas, que tenían una relación íntima con Yahweh, porque Yahweh lo había determinado así. Pero no todos conocían a Yahweh. Si cuando se presentó en el monte Sinaí tenían un miedo terrible, porque no conocían al verdadero Dios. Pero ¿qué dice Yahweh? Ya nadie más te va a enseñar o decir, como venía Moisés, dijo Yahweh esto, dijo Yahweh lo otro, dijo Yahweh esto. Ya no va a ser más así.
sino que todos me conocerán. ¿Cómo todo ser humano puede conocer a Yahweh? A través de su Hijo y por medio del Ruach HaKodesh. Y todo aquel que tenga el Ruach HaKodesh conoce a Yahweh y conoce al Mesías. Y dice, desde el más pequeño al más grande. Y yo perdonaré la maldad de ellos y nunca más me acordaré de su pecado. ¿Cómo Yahweh en el antiguo pacto puede decir que perdonará nuestros pecados y ya nos acordará de nuestras deudas, de nuestras iniquidades? Si es antiguo pacto, porque está hablando de lo que sería el sacrificio del Mesías. Está hablando ya ahí de lo que sería lo que el Mesías produciría al venir a la tierra, Yahshua, y cómo él ascendería al Padre y descendería al Ruach HaKodesh, porque a través del Ruach podemos conocer a Yahweh. Es tremendo este capítulo. Y si entendemos el contexto, entendemos que es Shavuot. Shavuot es la entrega de la Torah de Yahweh en nuestras vidas. Históricamente en piedra, pero en el Mesías, en la mente y en el corazón. ¿Y dónde lo vemos esto? En Hechos capítulo 1. Vamos a Hechos capítulo 1, donde el Mesías habla de las últimas palabras a sus discípulos. Y una de las últimas palabras que él dijo fue lo siguiente: no se vayan de Jerusalén. Miren lo que le dice Hechos, capítulo 1. No se vayan de Jerusalén. Esperen la promesa del Padre. Esperen la promesa del Padre. Versículo 4. Hechos 1:4. Esperen la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? ¿Qué promesa era? ¿Qué promesa? A ver si alguien me puede decir ahí. ¿Qué promesa? El Mesías, estando junto con ellos, dijo: no salgan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, la cual han oído de mí. ¿Qué promesa? La de Jeremías 31, el nuevo pacto. Ya no tendrán mi Torá en piedra, sino en la mente y en el corazón. ¿Cuál era la promesa que el Mesías decía? No los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos. No va a quedar ninguna mujer viuda acá, porque yo me voy, pero les voy a dejar el Ruach HaKodesh, el Espíritu que descendió del Padre y me bautizó y me llenó con fuego y me llenó con los 7 Ruach de Yahweh, Isaías 11. Y a través del Ruach HaKodesh, Yahshua hizo toda la obra, hizo los milagros, hizo el poder, hizo toda la manifestación que tenía que hacer. Y miren lo que dice: porque Juan el Bautista, dice el Mesías, bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados por el Ruach HaKodesh de Yahweh dentro de pocos días. Por eso es importante entender la Biblia con un contexto hebreo. Si lo leemos en el español, el Mesías está diciendo: van a ser llenos del Ruach HaKodesh, como fue Juan el Bautista por agua, pero ahora van a hacerlo a través del Ruach HaKodesh. ¿A través de qué? De fuego. Porque el Ruach HaKodesh vino con fuego. Dentro de pocos días. Cuando uno lo lee así en el español, está diciendo, bueno, dentro de pocos días, el Mesías ya lo anunció. ¿Qué significa dentro de pocos días? La cuenta de Omer. Dentro de pocos días, la cuenta de Omer. El Mesías venía contando la cuenta de Omer, y esto lo expliqué ayer.
sobre la cuenta de Homer. Porque Yahshua sabía que él se tenía que ir antes de Shavuot, la cuarta fiesta, para que venga el Ruach HaKodesh justo en el día 50, llamado en el español, en el griego, Pentecostés, donde descendió el Ruach HaKodesh sobre los discípulos. Entonces el Mesías dice: Juan el Bautista bautizaba en agua, pero ustedes ahora serán bautizados en fuego, por medio del Ruach HaKodesh. Y termina diciendo: porque ustedes recibirán poder cuando venga el Ruach HaKodesh de Yahweh, y serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Habiendo dicho esto, viéndolo a ellos, fue levantado. Esa es la palabra correcta, la palabra que tenemos que usar cuando el Mesías venga por segunda vez. En griego es harpazo y en el hebreo es benalé. Fue benalé el Mesías para irse con el Padre. Fue harpazo, fue levantado. La palabra es levantar. No es raptar, no es arrebatar, es levantar. Fue levantado Yahshua. Y viéndolo ellos, fue alzado, fue levantado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Los cuales aparecieron dos varones, vestiduras blancas, dos ángeles, dos malajines. Y le dijeron a los discípulos: ¿qué están mirando al cielo? Este mismo Yahshua, que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como lo han visto. ¿Qué está dando testimonio los malajines? Que así como lo vieron subir, así también regresará. Refiriéndose a la segunda venida. Entonces vamos a ir al capítulo 2 y vamos a ver lo que sucede ahí. Versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, Shavuot, mañana al atardecer. O sea que cuando mañana se cumpla Shavuot, mañana se va a cumplir calendario bíblico de Yahweh, un año más de que descendió el Espíritu de Yahweh a la tierra. Y quiero aclarar algo que ayer Yahweh me ministraba y que quizás en algún momento darme un mensaje. Vamos a ver si lo hago o no, pero Yahweh me hablaba ayer a través de su Ruach, me decía que el Ruach vino 2 veces. Y así como el Mesías va a venir 2 veces. Vino una vez y va a venir otra vez. Y el Ruach descendió, vino 2 veces. La primera vez que vino fue cuando bautizó a Yahshua, el Mesías. Dice que descendió como paloma. Y la segunda vez vino en Shavuot. Dice que descendió y se manifestó como lenguas de fuego sobre la cabeza de los apóstoles. Y eso es lo que me ministraba. 2 venidas tuvo el Ruach HaKodesh. Interesante. Así también vendrá el Mesías 2 veces. Y quiero decirles algo más. Si Yahshua se fue y dijo: no los dejo solos, el Ruach de mi Padre estará con ustedes. Cuando Él regrese, ¿a quién va a venir a buscar? A los que tengan el Ruach del Padre. Es clarísima la Escritura. ¿Por qué? Porque el que no tiene el Ruach no se va a ir con Él. Yo no los dejo huérfanos. Yo les dejo el Consolador.
les dejo el Ruach. Él les enseñará. ¿Qué cosa? Todo lo que yo dije. Él les guiará. ¿Qué cosa? Lo que yo he mostrado el camino. Él les recordará. ¿Qué cosa? Lo que yo enseñé. O sea que el que tiene el Ruach HaKodesh lo tiene a Yahshua, lo tiene a Mesías. Y dice, llegó el día de Shavuot y estaban todos unidos. Dice la Reina Valera, unánimes, unidos. ¿Qué significa la palabra unidos? Viene de la palabra uno, que es Ejad. Como un grupo de creyentes, hijos de Yahweh, como una congregación, un grupo de hermanos puede estar unido. Hay una sola forma. Hay una sola forma. Si está el Ruach HaKodesh de Yahweh. Podemos ser diferentes. Podemos nacer en diferentes países. Podemos tener diferentes culturas. Podemos pensar diferente. Podemos tener diferentes conocimientos. Pero si el Ruach HaKodesh está, hay verdaderamente unidad. Hay un cuerpo y hay unidad. Y eso es lo que los discípulos estaban experimentando. Y dice que de repente vino un viento. Eso es Ruach, cuando hablamos en el hebreo. Ruach es viento, vida, soplo. Cuando Yahweh dice en Génesis, y Ruach sobre Adán, y sopló y dio vida. ¿Qué dio Yahweh a Adán? Su espíritu, su Ruach. Su vida, su soplo. Vino como Ruach que dio viento, vida, aliento, el cual llenó toda la casa que estaban los discípulos. Y aparecieron lenguas de fuego sobre sus cabezas. Y todos fueron llenos del Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Ruach de Yahweh le daba que hablar. Ahora, esas lenguas no son lenguas angelicales como muchos han enseñado, son lenguas terrenales. Porque cuando la torre de Babel fue destruida, dice Yahweh que descendió y el Ruach vino y confundió sus lenguas. ¿Qué significa eso? El Ruach de Yahweh repartió todas las lenguas que hoy existen en el mundo. Porque la pregunta que muchos se hacen siempre es ¿dónde salieron tantas lenguas? Bueno, Yahweh a través de su Ruach repartió lenguas. Y esas lenguas que hablaban los discípulos no eran lenguas angelicales, celestiales. Como muchas veces hay personas que están en las congregaciones y hablan en otras lenguas, pero no son lenguas terrenales, son los mismos demonios hablando en lenguas extrañas. ¿Por qué? Porque todo lo que Satanás quiere hacer es confusión. Pero estas lenguas eran terrenales. Porque en los versículos siguientes dice que estaban muchos presentes en la fiesta de Shavuot de diferentes lugares. Vamos a seguir leyendo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Todos empezaron a hablar en otras lenguas y exaltaban el nombre de Yahweh, adoraban el nombre de Yahweh. Las lenguas o el don de lenguas que Yahweh nos da, no a todos, pero el Ruach reparte como Él quiere, dice Romanos. Yo tengo el don de lenguas. Todas las lenguas que uno pueda usar es para exaltar el nombre de Yahweh. No es para otra cosa. Dice también la Escritura que nos autoministra hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque es un idioma que solamente el Padre nos puede entender y nosotros nos podemos conectar con Él. Pero miren lo que dice. Al oír toda esta manifestación de hablar en lenguas, se juntó una multitud y estaban todos preguntándose qué es lo que pasaba. Estaban asombrados
porque cada uno de los discípulos hablaban en la propia lengua de ellos. No son galileos estos que están hablando, porque hablaban en otros idiomas. Y los galileos hablaban en hebreo, algunos en arameo, también habían griegos, pero era raro escucharlos hablar en sus propias lenguas. ¿Cómo puede ser que ellos estén hablando de nuestra propia lengua, que hemos nacido? Ven que no son angelicales ni nada raro, porque hemos nacido en diferentes lugares, y ahí empieza a nombrar partos, medos, elamitas, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, África. Bueno, sigue, árabes, cretenses, etc. Porque ellos hablaban nuestras lenguas y hablaban las maravillas de Yahweh. Pero había un grupo que se burlaban de los discípulos y decían que estaban borrachos. Y acá está la doctrina de la unción. La unción del vino, del borracho, de revolcarte, de gritar, de show para acá, show para allá. El Ruach HaKodesh no obra así. Él no obra así. Él se puede manifestar de diferentes formas, pero Él es orden. Él es orden. Y vamos a terminar acá. Entonces Pedro, versículo 14, se levanta poniéndose en pie, y muchos dicen que estaba borracho, revolcado. No, no era así. Estaban sentados, como lo estoy haciendo ahora. Estaban sentados. El Ruach HaKodesh puede manifestarse en tu vida, en mi vida, y no hace falta revolcarte, ni gritar, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque el Ruach de Yahweh es paz, es maduro, es orden. Él se manifiesta de una manera ordenada. Ninguno estaba delirando. Hablaban en otras lenguas, exaltando el nombre de Yahweh, que no entendían lo que decían, pero eran conscientes de lo que estaban haciendo. Nunca el Ruach HaKodesh, y esto ya lo expliqué en otros estudios, el falso Espíritu Santo, espíritus engañadores, ahí explico claramente este tema, pero nunca el Ruach HaKodesh, nunca te va a llevarte a manifestarse en tu vida y perder vos la conciencia. Eso no es de Yahweh. Muchos perdieron la conciencia y dicen, no sé qué pasó, no es de Yahweh, no es así. No perdés la conciencia. Porque cuando vos predicás, ministrás, enseñás, cuando vos orás por los enfermos, cuando vos haces liberación, vos estás consciente de lo que estás haciendo. Vos escuchás lo que Él te dice, vos ves lo que Él te muestra y vos hablás lo que Él te da de hablar. Entonces tenés que estar consciente. Eso de perder la conciencia cuando uno recibe algo de Yahweh, eso no está bien. Entonces Pedro se pone en pie, alza la voz y dice, judíos y todos los que habitan en Jerusalén, oigan lo que les digo, no estamos borrachos, como algunos suponen, porque es la hora, puesto que es la hora, versículo 16, como dijo el profeta Joel, que en los últimos días derramaré, dice Yahweh, mi ruaj sobre toda carne, sobre vuestros hijos, hijas, profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. Y derramaré mi ruaj y profetizarán. Y te haré milagros arriba en el cielo, debajo de la tierra, sangre, fuego y humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga nuestro amado Mesías Yahshua, el Salvador.
y todo aquel que invoque el nombre de Yahshua será salvo. Tremendo el mensaje de Pedro. Ese fue el primer mensaje de Pedro. ¿Cómo él habló? Porque el Ruach HaKodesh descendió sobre él. Eso es Shavuot, hermanos. Shavuot es esto, es recordar la Torá de Yahweh en nuestras vidas, como históricamente en el monte Sinaí, a través de las piedras, y recordar cuando el Ruach HaKodesh descendió sobre los apóstoles, y todo aquel que crea en Yahshua, que es el Hijo de Yahweh, y que Él dio su vida por vos, por mí, por promesa, uno recibe el Ruach HaKodesh. Y la Torah es nuestro amado Mesías Yahshua. Él es la Torah viviente. Entonces, cuando hablamos de Shavuot, hablamos de una fiesta que Yahweh quiere que su pueblo recuerde cuando dio sus leyes, cuando dio sus mandamientos, sus instrucciones, en el monte Sinaí, cuando el pueblo de Hebreos sale, pero también recordar que invalidaron el pacto. Pero Yahweh hace otro pacto sabiendo que el Mesías, cuando ascendería a él, al Padre, descendería el Ruach HaKodesh, justo en la fiesta de Shavuot. Entonces, para terminar el mensaje, yo puse una foto ahí en la historia ahí del Ministerio de Hacienda Antigua sobre las 7 fiestas de Yahweh. Yahshua, nuestro amado, cumplió 4 fiestas: Pesach, Matzot, Bikurim y Shavuot. Él se va antes de Shavuot y desciende el Ruach HaKodesh. Ahora, quedan 3 fiestas que el Mesías tiene que cumplir. Porque todas las fiestas las tiene que cumplir el Mashiach. El Mashiach las tiene que cumplir. ¿Cuándo va a hacer esto? En la segunda venida del Mashiach. Se cumple la 5ª fiesta, Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, que habla de la segunda venida del Mesías. Luego viene la 6ª fiesta, Yom Kippur, Día de Perdón, que representa históricamente el sacrificio de animales, derramamiento de sangre, y en el Mesías el último y perfecto sacrificio. Y eso ya lo voy a estar explicando más adelante. Y luego de Yom Kippur viene la última fiesta, que es Sukkot, cabaña, tabernáculos. Entonces, las fiestas, cuando uno las estudia y entiende el significado histórico en el Mesías y profético, uno se maravilla, porque Yahweh es muy creativo. Y todas hablan de nuestro amado Mesías. Entonces, para terminar, ¿cómo celebrar Shavuot? ¿Qué hacer en Shavuot? Recordar la Torah de Yahweh. Hacer una cena en familia, en amigos. Si estás solo, si estás sola, te conectarás en internet. Yo voy a estar solo, me conectaré a internet. Y quizás daré una palabra, una reflexión, o poder compartir un momento. Mañana a la noche vamos a estar conectados, recordando lo que es Shavuot. Por eso quise dar hoy este mensaje, para entender un poco qué es Shavuot y qué es lo que tenemos que recordar y qué celebrar. Celebrar lo que Yahweh nos dio, que es sus instrucciones, sus leyes, sus mandamientos. Y recordar que descendió el Ruach HaKodesh justo en Shavuot. Y saber que a través del Ruach podemos tener la Torá de Yahweh en nuestras vidas, sabiendo que toda la Torá nos habla del Mesías y que el mismo Ruach nos hace recordar, nos hace enseñar y nos hace en sí aprender de lo que el Mesías ha dejado como enseñanza. Así que el Padre te bendiga. Gracias, hermanos, por estar conectados. Que Yahweh les bendiga.
que mañana puedan tener una Moadim, una fiesta, un Shavuot bendecido, en paz. Yo sé que, bueno, hay muchos hermanos que lo celebran de diferentes formas, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pero lo importante es entender qué es Shavuot. Y Yom Teruah, bueno, obviamente falta, más o menos para septiembre sería, que sería la quinta fiesta, que es el primer día del séptimo mes, se celebraría Yom Teruah. Así que, hermanos, que Yahweh les bendiga. Mañana estaremos seguramente conectados un ratito más. Yo mañana quiero dar un estudio, ya quiero comenzar a dar el estudio de la serie de estudios sobre la creación de Yahweh. Así que vamos a ver cómo hago ahí con los tiempos, pero vamos a estar conectados para aquellos hermanos que quizás quieran compartir algo, Shavuot. Así que bendecimos el nombre de Yahweh. Y decirles también que no bajen los brazos, sigan adelante, sigan estudiando, sigan escudriñando, sigan buscando la verdad. La verdad es una, la verdad no hay dos, no hay tres, no es media verdad, la verdad es una. Y tenemos que salir del engaño, salir de la mentira y escudriñemos la verdad, hermanos. Escudriñemos las escrituras, la Biblia. Hasta lo que yo enseño, escudriñen, estudien. Puedo equivocarme, soy humano. Pero lo que yo estoy viendo últimamente, que ya más adelante voy a estar hablando de esto, muchos que enseñan la palabra de Yahweh, la Torá, muchos están enseñando cosas que no están en la Biblia, que no están en la Torá, que no están en el Tanaj, que no están en el Nuevo Pacto. Y uno puede equivocarse, vuelvo a decir, que uno entiende que la Escritura habla de esto y no habla de eso, pero hay cosas que son temas muy graves porque pueden perder a mucha gente. Creer en ciertas doctrinas o ciertas profecías que no van a suceder. Entonces, hermanos, estemos despiertos, velemos, tengamos una comunión con Yahweh, con el Ruach, alimentémonos de Él y tratemos de discernir todo lo que enseñan, porque hoy en las redes están enseñando muchas cosas que están mal. Así que, hermanos, que el Padre les bendiga, cuídense, que Yahweh esté bendiciendo su vida, su familia, su salud, su economía. Tengan paz con todo lo que está pasando en el mundo. Yahweh tiene el control, confiemos en Él, no se dejen contaminar por los medios, no se dejen contaminar por lo que dicen los gobiernos, confíen en Yahweh, entreguen todo a Él, escuchen su voz, escuchen al Ruach y estemos seguros en Él. Amén. Así que tengan buenas noches y mañana nos estaremos conectados nuevamente. No te pierdas el estudio de la tierra según Yahweh, según el Creador. Voy a estar subiendo imágenes también. Así que va a estar muy bueno y vamos a estar también conectados para celebrar Shavuot. Así que el Padre te bendiga. Buenas noches. Shalom.